Hola compañeros, ¿cómo están? Como pueden ver en pantalla, estamos de vuelta, estamos renovados, con nuevos iconos, nueva presentación, nuevo todo compañeros, para poder destrozar a ese maldito Enarm. Ahora me presento, yo soy Ricardo, mejor conocido como Dr. García en redes sociales, y pues nada, el día de hoy como primer video para enfrentar al Enarm vamos a ver el tema de ATLS basándonos en su última edición que es la 10ª, ¿ok? Todo este video está basado 100% en ATLS 10ª edición, por si tienen alguna bibliografía que difiera de algunos datos, no necesariamente está mal el video o su información, simplemente es diferente bibliografía. Y pues nada compañeros, solamente recordarles que la bibliografía la pueden encontrar en la descripción de este video y todo lo que se diga en este video es con fines educativos y no sustituye una consulta con un profesional de la salud. Dicho esto, vamos a empezar porque el video va a estar larguito. Y vamos a empezar con las dos primeras secciones de ATLS, que es el manejo inicial y la vía aérea y la ventilación. Ahora, vamos a ver la primera pregunta obligada. Ahora, como pueden ver, igual renovamos como el formato. Pregunta obligada. Aquí tenemos un huevo porque esta a huevo te la preguntan en en algún examen o incluso en un pase de visita, yo qué sé, ¿no? Pero a huevo te la van a preguntar. Y es, ¿cuál es la principal causa de muerte asociada al trauma? ¿Y ustedes qué me responderían, compañeros? Excelente, se ve que ya leyeron el ATLS y la respuesta aquí es por accidentes de auto en un 23%. Pueden ver la gráfica de estilo pastel para que vean la demás mortalidad de otras cosas. Pero bueno, esta es una pregunta que les pueden hacer y ya se la saben. Seguimos con otra pregunta obligada. ¿Qué es la distribución trimodal de la mortalidad? Y dame algunos ejemplos de ello. A ver compañeros, los escucho. Excelente, excelente compañeros. Muy bien, vamos a ver que la distribución trimodal de la mortalidad se va a dividir en tres, en un primer pico, segundo pico y tercer pico, ¿ok? El primer pico son las personas que mueren en segundos o minutos ocurrido el accidente, y esto suele suceder casi siempre por un daño grave cerebral, espinal o en la aorta. También te mencionan aquí como una ruptura del corazón y pues nada más, son los ejemplos que más se mencionan. En el segundo pico tenemos aquellos pacientes que mueren en minutos a horas a partir del accidente. Y ahora, aquí se hace mucha mención a la hora dorada, que es como bueno, el mejor tiempo que tú tienes para evaluar al paciente, para ver qué le pasa y para salvarle la vida. Y es donde entran todos los temas que vamos a estar revisando del ATLS. Todo lo de trauma de tórax, trauma de abdomen, traumatismo craneoencefálico, todas esas patologías que vamos a revisar se encuentran en el segundo pico de la distribución trimodal. Y por último tenemos el tercer pico, que son pacientes que mueren en días o semanas, y estos casi siempre son asociados a sepsis o a una falla orgánica múltiple u complicaciones de las patologías del segundo pico, ¿ok? Aquí les dejo una gráfica que viene en el manual del ATLS. Y pues nada, vamos a empezar con otra pregunta obligada que fue del ENARM pasado. Ahora, ¿cómo se debe realizar la evaluación primaria de un paciente? Y aquí tienes de opciones ABCDEX, XABCDE, ABCDE o CABDE. Muy bien compañeros, ahorita vamos a dejar como en pausa esta pregunta y vamos a revisar el por qué sí y el por qué no de otras respuestas que pudieron haber puesto ustedes. En primer lugar, vamos a empezar ya ahora sí de lleno con la evaluación primaria. La evaluación primaria son todas esas acciones que nosotros vamos a hacer para salvarle la vida a ese paciente. Es cuando vamos a nosotros descubrir patologías potencialmente mortales y tenemos que resolverlas sí o sí en ese instante para pues después hacer una evaluación secundaria, tener paraclínicos disponibles y pues ya darle el manejo definitivo. Pero de entrada la evaluación primaria es salvarle la vida a ese paciente. Y la vamos a revisar en este momento. En primer lugar vamos a tener la X, compañeros. Y ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Hay dos tipos de personas que ven mis videos. Las primeras, que son la mayoría, son aquellas que preguntan educadamente, que cuestionan, dicen, oye, ¿dónde puedo checar eso?
oye, yo tengo otra bibliografía. Y para esas personas, bueno, aquí vamos a explicar el por qué empezamos con la X. Y pues están las otras personas que ni siquiera acaban de ver el video o la explicación o lo que sea y ya andan mentando madres, así como de no, estás bien pendejo, eso no es así, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pues vamos a comenzar a revisarlo y espero que la mayoría de las personas que estén viendo este video sean la primera opción que les mencioné. Pero bueno, de entrada, aquí el algoritmo del ATLS y en general todos los algoritmos de atención primaria actualizados están refiriéndose con la X como la principal, bueno, la primera acción que tenemos que hacer. Y esta X hace referencia a una hemorragia exsanguinante, es decir, una hemorragia tan grave que te puede vaciar completamente en segundos o minutos. Así que es lo primero que tenemos que resolver y para eso casi siempre se utilizan los torniquetes. Hay un algoritmo bien específico de cómo se maneja el control de las hemorragias, que es con presión directa, empaquetamiento si es que es una hemorragia profunda y pues ya después utilizar los torniquetes, ¿ok? De entrada, esta X casi siempre hace referencia a amputaciones o un tipo de lesión muy importante. Y también aquí algo que quiero aclarar es que el torniquete sí se utiliza y ahorita vamos a dar bases del por qué. ¿Ok? Pero bueno, de entrada, evaluación primaria empieza con X, compañeros. Después seguimos con la A, que es la que ya todos conocemos, la vía aérea permeable y el control de la columna cervical. Para esto, pues tenemos que utilizar el collarín Filadelfia para el control de la columna cervical y ver que la vía aérea esté permeable, que el paciente esté ahora sí que sin algún tipo de obstrucción o de lesión que comprometa la ventilación. Después tenemos breathing o respiración, que es evaluar que ahora sí que todos los componentes que se encargan de la ventilación estén adecuados para que este paciente pueda tener un intercambio de, bueno, de que inhale, que exhale sin mayor problema. Y pues para eso el paciente lo puede hacer solo o nosotros le podemos dar una ayudadita con el famoso ambú, ya tener manejo de la vía aérea y ese tipo de cosas, ¿ok? Después tenemos la circulación, que es cuando evaluamos, bueno, vamos a hacer el control de hemorragias que nos comprometen la vida, es decir, una hemorragia, no sé, a lo mejor tiene una laceración pequeña, pues ya la cubrimos y también vamos a checar todo lo de la circulación, pulso, TA, etcétera, 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 y pues colocación de vías periféricas. En este caso el ATLS te dice que las vías tienen que ser cortas y anchas, es decir, de un calibre ancho y lo más corta posible para que pueda pasar de manera correcta la resucitación hídrica. Posterior tenemos el déficit neurológico que como sabemos evaluamos con la escala de Glasgow y pues aquí le dejo la severidad. Un paciente con con una severidad leve de 13 a 15 puntos en la escala de Glasgow, de 9 a 12 va a ser moderada y de 8 o menos va a ser severa. Esto lo vamos a revisar un poquito más adelante, pero bueno, es para que vayamos conociendo las escalas. Y por último tenemos la E de exposición, donde tenemos que exponer completamente a esa persona, es decir, revisarlo de arriba para abajo, de adelante para atrás, no dejar ningún sitio sin revisar, pues porque puede haber lesiones que omitamos si no hacemos esto. Y también evitar la hipotermia, compañeros. Para eso existen mantas térmicas, pues para evitar que el paciente pierda calor. Y aquí más o menos está reflejado en las imágenes. Ahora también olvidé decirles aquí en déficit neurológico que esto se puede ver un poquito alterado si el paciente consumió alcohol o drogas, ¿ok? Entonces es algo que hacen hincapié mucho en en el ATLS. Ahora, vamos a regresar un poquito. Y ahora, ¿cuál sería la respuesta correcta? Aquí va a depender mucho, compañeros. La 10ª edición ya tiene ratito que salió, o sea, no es como que haya salido a penitas. Pero en el ENAR pasado, que fue el que yo realicé, venía la pregunta literal, ¿cuál es la evaluación primaria que tienes que hacer en un paciente? Y en ningún momento ponían la X en alguna de las respuestas. Entonces, la respuesta correcta, si se basan en ediciones anteriores del ATLS, va a ser A, B, C, D, E. ¿Ok? Vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico y exposición. Pero si en algún momento de sus opciones les llegan a poner una X,
esa es la respuesta más correcta, compañeros. ¿Por qué? Porque la hemorragia es la principal causa prevenible de muerte. ¿Ok? Entonces, ahí va a depender mucho de las respuestas de su examen. Si en sus respuestas no viene ninguna X, ustedes van a poner A, B, C, D, E como evaluación primaria. Pero si ya viene una X, tiene que ser X, A, B, C, D, E. ¿Ok? Ahora, siguiendo con lo que les había mencionado, yo no soy el que dice, a huevo tienes que controlar la hemorragia. ¿Ok? Lo dice la TLS, lo dice el PHTLS, que es casi lo mismo que el ATLS, solamente que muy enfocado al área prehospitalaria. Y lo dice la AJA. Entonces, no lo digo yo, lo dice bibliografía internacional, lo dice en instituciones pesadísimas en cuanto a cuestiones de emergencias médicas y todo eso. ¿Ok? Así que ya se la saben, compañeros. El torniquete sí se usa. Y si en sus opciones de examen les ponen una X al principio, esa es la respuesta correcta. X, A, B, C, D, E. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otra cosa que tenemos que hacer, bueno, que tenemos que tener muy en cuenta, es que en ningún momento podemos pasar a la siguiente letra si no resolvimos la previa. Es decir, si nosotros encontramos a un paciente en un charco de sangre porque está amputada su mano, pues primero tenemos que controlarle esa hemorragia. O sea, no podemos pasar a controlarle la columna cervical y a ver si su vía aérea está permeable si antes esa hemorragia no está resuelta. ¿Ok? Ahora, en vía aérea y en respiración, que checamos que esté ventilando de manera adecuada, si nosotros no resolvemos un problema que detectemos aquí, que casi siempre son lo del trauma de tórax, que es el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, ese tipo de cosas. Si nosotros no resolvemos eso, en ningún momento podemos canalizar al paciente para pasarle líquidos, para ver su pulso, para ver ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces es muy importante resolver primero los problemas que nos vayamos encontrando y ya después podemos pasar con mayor calma a la siguiente letra de lo que es el algoritmo, ¿ok? Entonces eso es muy importante, ¿vale, compañeros? Muy bien, continuamos con otra pregunta obligada dentro de la evaluación primaria. Ya estamos revisando al paciente, estamos haciendo el XABCDE y aquí yo quiero que me digan 3 indicaciones para tener una vía aérea definitiva, es decir, intubar al paciente, ¿ok? Y por otro lado, ya que lo vamos a intubar, ¿qué medicamento se recomienda para la intubación asistida por medicamentos? Es decir, para que tengamos para que relajemos al paciente en caso de que esté combativo, de que no sea cooperador y de que tengamos que tener al paciente relajado. A ver, los escucho, compañeros. Excelente, compañeros, se ve que han estudiado. Bueno, aquí las indicaciones de la vía aérea definitiva, les voy a subrayar las más importantes, es que el paciente tenga traumas maxilofaciales severas, porque pues esto puede provocar que el paciente tenga algún tipo de aspiración. También algún daño en lo que es el cuello, puede ser por un hematoma en el cuello, puede ser por un trauma laringio, también por algún tipo de quemaduras faciales o que detectemos que el paciente tenga algún tipo de estridor o cambios en la voz, ¿ok? También daños en lo que es traumatismos cráneoencefálicos, que el paciente esté completamente inconsciente o que el paciente esté combativo. Por otro lado, también si detectamos que el paciente tiene una respiración inadecuada, que son todos los casos que vemos de este lado, que el paciente tenga, que utilice músculos accesorios para respirar, o que bien tenga una parálisis total muscular, que tenga una respiración abdominal, que tenga deterioro neurológico, que el paciente presente apneas, o bien algún tipo de parálisis neuromuscular. Todas esas son indicaciones de que tenemos que tener una vía aérea definitiva en el paciente. Ahora, ya lo vamos a intubar, pero el paciente no se deja. ¿Qué medicamentos son los recomendados por el ATLS? Pues para poder intubar de manera correcta a ese paciente, compañeros. Excelente, compañeros. Les aplaudo, les aplaudo. Aquí nos marca el ATLS que tenemos que utilizar etomidato y succinilcolina. Ahora yo les pregunto, ¿por qué el etomidato dentro de todos los medicamentos que podemos tener disponibles? ¿Por qué el etomidato? Muy bien, compañeros. El ATLS dice que nosotros tenemos que utilizar etomidato porque este no tiene afección
o más que afección, una respuesta negativa en la presión arterial y por lo tanto en la presión intracraneal. Entonces, pongamos un ejemplo, si el paciente tiene una hemorragia, que digo, a lo mejor no es exsanguinante, pero si tiene una hemorragia a lo mejor interna de una alteración, bueno, de un trauma abdominal cerrado, que se laceró el vaso, no sé, cualquier cosa, y está sangrando y está un poquito taquicárdico y ya igual y llega un choque clase 3 y se quiere hipotensar, pues si nosotros lo intubamos y le agregamos otro medicamento, pues le vamos a tumbar más la presión arterial y vamos a contribuir que ese paciente no salga de su trauma. Entonces por eso utilizamos el etomidato, ¿ok? Para no disminuir más la presión arterial de lo que pueda tener disminuida ese paciente y que con mayor calma lo podamos atender. Así que ya se la saben, compañeros. Muy bien, dentro de las preguntas pasadas de verga, que vean que ya se actualizó igual, aquí tenemos la famosa berenjena, vamos a ver, ¿cuáles son las indicaciones de vía aérea quirúrgica, compañeros? A ver, ¿los escucho? Excelente, compañeros, van con todo para este examen. Muy bien, vamos a ver que una vía aérea quirúrgica, aquí podemos tener dos alternativas, una traqueostomía, una cricotiroidotomía. Bueno, aquí se va a indicar cuando el paciente tiene un edema severo de glotis, aquí lo podemos ver subrayado, una fractura laringea, una hemorragia que nos dificulte ver, que no podamos tener un acceso a la vía aérea por la hemorragia. Y pues es eso, compañeros, ¿ok? Y ahora, dentro de las preguntas que yo siento que, más que preguntas, temas que tenemos que saber y dominar son las tríadas, porque en el ENAR pasado fue muy raro, por así decirlo, que preguntaran tríadas, eso casi no se veía, y pues sí preguntaban literal, ¿cuál es la tríada de tal? ¿Cuál es la tríada de tal? Y para estar preparados, pues vamos a ver cuál es la tríada de la fractura laringea según el ATLS, compañeros. A ver, ¿cuál es? Excelente, compañeros. Aquí vamos a tener a un paciente que tenga ronquera, enfisema subcutáneo y que también tenga una fractura palpable, compañeros, ¿ok? Entonces apúntenla, hagan una libretita de triadas y todas las que vayan viendo apúntenlas para que no se les olvide y el examen se las pellizque, ¿ok? Así que vamos a continuar. Ahora, ya que pasamos la evaluación primaria, quitar todas las lesiones que comprometen la vida de ese paciente, pues vamos a una evaluación secundaria un poquito más calmada para ver, bueno, para tratar de ayudar lo más que se puede a ese paciente. Y de entrada aquí vamos a tener dos mnemotecnias muy conocidas. Ahora, aquí la primera es sample, que esta fue preguntada en el ENARM, así que no le resten importancia nada de lo que ponga aquí, porque todo lo que pongo fue preguntado, así que no se les olvide, compañeros. Muy bien, esta mnemotecnia nos hace alusión a que la S son signos y síntomas, en algunos otros lados te ponen como signos vitales. A de antecedentes. Aquí pueden ser todos los antecedentes que se les ocurran a ustedes, algún tipo de alergia, no sé, cualquiera. M de medicamentos que tome ese paciente. La P de patologías previas que tenga ese paciente. La L de lunch, o sea, lo último que comió ese paciente. Y la E de eventos previos, o sea, todo lo que pasó antes del accidente. Todo esto nos puede dar información necesaria, pues, para ayudar a este paciente. Ahora, aquí les pongo lo que les acabo de mencionar, ¿ok? Hay otra segunda mnemotecnia para la evaluación secundaria, la cual, a ver quién me la puede decir, compañeros. Excelente, compañeros, excelente, es amplia, ¿ok? Ahora, esto es casi lo mismo, nada más hay unas como pequeñas diferencias que tenemos que ver. Dentro de la A de amplia, aquí te hace alusión directamente a las alergias, que puede ir relacionado más o menos con lo de los antecedentes de importancia del sample, ¿ok? M de medicamento se mantiene, la P de patología se mantiene, pero en algunos casos y en algunas bibliografías igual la P te la ponen como pregnacia, o sea que la paciente esté embarazada, ¿ok? Entonces aquí apúntenle. La L y la I en amplia la juntan para hacer alusión a libaciones, es decir, que el paciente haya consumido alcohol. Eso lo podemos englobar nosotros igual en los antecedentes previos al accidente. Ahora,
Lo del alcohol es muy importante porque esto puede enmascarar muchos signos y síntomas. Puede tener al paciente totalmente noqueado, así como ustedes en sus mayores pedas que no se acuerdan de nada o que no sienten nada. Igual a los pacientes. Pueden tener, por ejemplo, una irritación peritoneal, pero como el alcohol los tiene tronadísimos, pues no se van a quejar ni nada, ¿ok? También en los traumatismos craneoencefálicos es muy importante descartar la presencia de algún tipo de intoxicación, de que se haya drogado, ese tipo de cosas, porque nos pueden mascarar mucho. Así que L y de libaciones, ¿ok? Y el A se mantiene de antecedentes previos, que pues realmente es lo mismo de eventos previos, así que nada más cambia la E por la A, pero realmente es lo mismo. Apréndanse las dos porque las dos fueron preguntadas, así que con esto aprendido vamos a pasar ahora sí a choque, compañeros. La primera parte realmente es muy sencilla, simplemente es muy metodológica, hacer todo en el orden correcto y los puntitos clave que ahorita detallamos, ¿ok? Aquí ya en el choque es cuando empiezan los temas, ahora sí que duros, que tenemos que memorizar y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con una pregunta pasada de verga. Tú llegas al ENARM, te ponen un paciente que chocó y que está en un charco de sangre y te dicen, ¿qué porcentaje del volumen circulante representa el volumen venoso? Ahí están sus opciones, compañeros. ¿Cuál ponen ustedes? Excelente, compañeros. Es 70%, ¿ok? Así que ya se la saben. Ya no la van a tener mal nunca en su vida. Haciendo, bueno, ya que pasamos esta pregunta pasada de verga, ahora sí vamos a revisar el estado de choque. El choque hay muchos y se divide en muchas, que distributivo, que obstructivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el más preguntado es el choque hemorrágico, así que es el que vamos a revisar. Ahora, esta tablita es directamente sacada del ATLS y una pregunta medio pendeja, y no pendeja por... bueno, sí, pendeja por pendeja. Es que te preguntaron cómo se divide, bueno, cómo se clasifica el choque hemorrágico. Ya te ponen clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Se estaba regalada, pero por si no se lo llegaban a saber o ustedes pensaban que era grados o lo que ustedes quieran, pues lo correcto es clase, ¿ok? Muy bien. Ahora, lo vamos a dividir en 4 de clase 1 a clase 4 y aquí lo primero que se tienen que aprender de memoria es el porcentaje de sangre perdida, ¿ok? En la clase 1 es menos del 15%, en la clase 2 del 15 al 30%, en la clase 3 del 31 al 40% y en la clase 4 de más del 40%, compañeros, ¿ok? Muy bien. Ya que aprendimos esto, vamos a pasar a la frecuencia cardíaca, porque esa igual fue pregunta. Te decían, ¿cuál es el primer cambio que vamos a observar en un choque hemorrágico? Y pues tú le tenías que poner la taquicardia que aparece en el choque hemorrágico clase 2, ¿ok? Vamos a empezar a tener taquicardia. Otra pregunta de exámenes pasados es que te decían, un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, ¿en qué rango estaría del choque hemorrágico? Y la respuesta es clase 4. Aquí en clase 4 tenemos una frecuencia cardíaca por arriba de 140 latidos por minuto, ¿ok? Entonces ya se la saben. Ahora, otra cosa que igual puede ser pregunta es en qué momento del choque hemorrágico va a aparecer la hipotensión. Y tú le vas a poner en la clase 3. Es cuando la presión arterial empieza a disminuir. También vamos a poder encontrar aquí la alteración en la frecuencia respiratoria, que esta va a aumentar. El gasto urinario va a disminuir en la clase 3 y la escala de coma de Glasgow se va a empezar a ver alterada en la clase 3. Entonces realmente todo lo importante empieza en la clase 3 a excepción de la taquicardia. ¿Ok? También dice que la presión del pulso puede disminuir desde la clase 2, pero lo preguntado es la taquicardia, compañeros. Ahora, dentro del choque hemorrágico exclusivamente vamos a ver algunas cositas que preguntaron y que son importantes. De entrada, ¿cuál es el manejo y el abordaje que vamos a hacer? De entrada, pues siempre es ABCDE, como les estaba diciendo, y si hay una hemorragia exsanguinante, pues la X, ¿ok? Bueno, cuando lleguemos a la C, o en este caso en la X, depende cómo esté el paciente, pues lo primero que tenemos que hacer es tener accesos vasculares, ¿ok? Y para esto te dice que tenemos que tener al menos dos accesos y estos tienen que ser de mínimo de un calibre 18, ¿ok?
Ahora aquí es lo mismo que les repetí hace rato, que tienen que ser cortos y gruesos, ¿ok? Muy bien. De entrada, la fluidoterapia inicial en adultos va a ser de 1 litro y en niños va a ser de 20 mililitros por kilogramo. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que dar inicialmente en un choque hemorrágico. Ojo que es choque hemorrágico, porque como les dije hay diferentes tipos de choque, entonces solamente en el hemorrágico 1 litro en adultos o 20 mililitros por kilogramo en niños. Y por último, aquí suele pasar que igual preguntaron así como de te llega un paciente y pues tú no tienes ni pito de idea de qué tipo de sangre es ni nada de eso. Pero pues ya es clase 4, entonces ya le tienes que empezar a pasar sangre o el paciente ya no está coagulando, entonces le tienes que pasar plasma, ese tipo de cosas, ¿no? Y te decían, si no sabes qué tipo de sangre es, ¿cuál lo pasas? Y aquí la respuesta correcta es que si el paciente no está tipado y cruzado, pues le tienes que pasar tipo O en caso de que ocupe sangre y tipo AB en caso de que requiera plasma, ¿ok? Ahora, bueno, eso es lo que te preguntaban, pero hace mucho hincapié en que el paciente en cuanto llega tienes que tiparlo y cruzarlo, pues para tener lo que necesita específicamente ese paciente, ¿ok, compañeros? Y como preguntaban muchas mamadas en este último NAR, pues igual y les preguntan más o menos cuánto tiempo se tarda en tipar y cruzar un paciente y aquí dice que más o menos 1 hora. Entonces, por si se les llegan a preguntar, ¿no? Pero bueno, aquí esta es la mismita tabla, lo único que yo le agregué es la pérdida en mililitros, que igual suele ser preguntada. La clase 1 son hasta 750 mililitros, en clase 2 son de 750 mililitros a 1500, en la clase 3 de 1500 a 2000 y en la clase 4 más de 2000, ¿ok? Así que, bueno, aquí igual les puse lo de la taquicardia en la clase 2 y todo lo demás en la clase 3. Si quieren le pueden tomar screenshot y apuntarla. Y pues nada, compañeros, ahora vamos a pasar a otra pregunta pasada de verga. Muy bien, tenemos a un masculino de 20 años que sufre un accidente automovilístico, sale eyectado por el parabrisas y pues ya lo encuentran con una leve hemorragia en región parietal que se contiene con el vendaje compresivo. Ya la exploración tiene cardíaca de 44, una frecuencia respiratoria de 22, TA de 80-50 y un Glasgow de 6. ¿Cuál es el posible diagnóstico, compañeros? ¿Los escucho? Muy bien, compañeros, aquí hubo una discordancia muy grande. La respuesta correcta es ninguna de las anteriores y vamos a explicar por qué. El ATLS hace mucho hincapié en el choque neurogénico. Este choque es cuando tenemos, ahora sí que un trauma que nos va a hacer perder todo el tono simpático, ¿ok? Entonces aquí te dice que te puede producir hipotensión y y no va a haber una taquicardia compensatoria, perdón, ni vasoconstricción cutánea. Entonces, si tienes a un paciente, en un caso clínico, que tiene una hemorragia pequeña o bien no es una hemorragia evidente y tiene hipotensión y aparte tiene bradicardia, tienes que pensar en un choque neurogénico. ¿Por qué? Porque esta hipotensión y esta pérdida sanguínea no está compensada con una taquicardia. Así que si ven esto, ustedes piensen directamente en un choque neurogénico. Y aquí lo que tenemos que hacer, aparte de la fluidoterapia, igual otra cosa que les pueden poner es que la TA no mejora a pesar de que le estás pasando líquidos, pues es agregar agentes vasoactivos o inotrópicos cronotrópicos positivos, ¿ok? Ese es el tratamiento, compañeros. Muy bien, ya que acabamos esta pregunta pasada de verga, vamos a ver el trauma torácico. El trauma torácico es muy importante y muy preguntado porque hay muchos diagnósticos diferenciales. Entonces aquí pongan mucha atención, hagan una tablita. O no, yo les dejo una tablita al final, pero como ustedes gusten. ¿Ok? Vamos a empezar con el neumotórax. Atención, aquí estas imágenes están padres, las agarré del mismo manual. Muy bien, el neumotórax, atención, en la ATLS te dice que es la presencia de aire atrapado en el espacio pleural, es decir, que no puede salir y está comprimiendo el mediastino al lado contralateral. Este neumotórax te dice que la causa más probable es cuando cuando el paciente está con ventilación mecánica y tiene una presión positiva que hace que haya un daño a la pleura visceral y pues ocurre lo que les acabo de mencionar. El cuadro clínico, a ver, díganmelo, compañeros, para ver si están en sintonía. Excelente, compañeros, excelente. Aquí lo más importante es la desviación contralateral de la tráquea, compañeros. Como ven,
El mediastino aquí está siendo empujado por todo el aire atrapado, por lo tanto la tráquea se va a ir al lado contralateral. ¿Qué más va a pasar? Vamos a tener ausencia de ruidos respiratorios en el lado afectado, obviamente, y a la percusión va a ser timpánico o hiperresonante, ¿ok? Recordando que lo normal es que sea el claro pulmonar. Y también vamos a tener datos de choque obstructivo, ¿por qué? Pues como va a estar comprimido el mediastino, por lo tanto igual las cámaras cardíacas y pues no va a haber un adecuado flujo sanguíneo. Aquí igual te pueden poner que tiene el paciente ingurgitación yugular y ese tipo de cosas, ¿ok? Muy bien, el tratamiento inmediato, aquí lo vamos a hacer con una aguja de 8 centímetros, es lo que te marca el ATLS que es mejor, y lo que vamos a hacer es una punción, más o menos, en el quinto espacio intercostal, entre la línea axilar anterior y media, ¿ok? Es lo que te marca el ATLS. Ahora, si no viene actualizado el examen, en lugar del quinto espacio intercostal, les van a poner el segundo espacio intercostal, ¿ok? Entonces, aquí va a depender mucho de qué tan actualizado venga el examen. Si viene quinto, le ponen ese y no le duden, ¿ok? Si viene segundo y no viene un quinto, pues pónganle el segundo, ¿ok? Pero si le ponen las dos segundo y quinto, pónganle el quinto, que es lo más actualizado y es lo que seguramente va a estar bien, ¿ok? Muy bien, compañeros. Pasamos al neumotórax abierto, que como tal es una lesión que penetra el tórax y la pleura y ocasiona una igualación en la presión atmosférica intratorácica. Aquí lo podemos ver. El ATLS te dice que para que este neumotórax pueda ser abierto, tiene que tener esta lesión por un cuchillo, por lo que ustedes quieran, debe tener un diámetro de al menos 2/3 de la tráquea para que esto pueda suceder. Ahora, el cuadro clínico es muy inespecífico en cuanto a la disnea, dolor torácico, etcétera, etcétera. Y lo más importante que les pueden poner es una herida que respira, es decir, cuando el paciente inhala y exhala se va a ver que la herida se mueve. Así que ese es el dato clave que les van a poner. O bien les pueden poner que el diámetro de la herida es de 2/3 de la tráquea y pues ya con eso les dan la respuesta. ¿Ok? Ahora, el tratamiento inicial es colocar un sello o una válvula de 3 que aquí se los ponen. ¿Qué es eso? Que tú vas a agarrar un material lo más limpio que se pueda, aquí te ponen que estéril, pero pues realmente no siempre se puede, entonces lo más limpio que se pueda, lo vas a colocar sobre la herida y vas a pegarlo en 3 segmentos. Esto va a hacer que el aire ya no entre al tórax, pero sí vaya saliendo. Entonces poco a poco va a ir a ir saliendo todo este aire que tenemos atrapado en el espacio pleural. Y como va a ir saliendo, pues el pulmón va a ir poco a poco recuperando su forma normal, ¿ok? Entonces ese es el manejo inicial, compañeros. Para que se la sepan, para que la conozcan. Muy bien, continuamos con el hemotórax masivo y lo vamos a definir como, como que tengamos en la cavidad torácica más o igual de 1500 mililitros o bien 1/3 de la volemia total de ese paciente. Así te lo ponen el ATLS, ¿ok? Entonces 1500 mililitros o más de 1/3 de la volemia total. Hay otras definiciones que como tal no están mal, pero tampoco están bien. Que luego te dicen, no, pues que tiene que drenar tantos mililitros por tantas horas consecutivas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí lo dice el ATLS, pero no te lo pone como definición, entonces ahorita vamos a ver más o menos qué, ¿ok? El cuadro clínico es una disnea, dolor torácico, bla, bla, bla. Y aquí lo más importante es que vamos a tener un sonido mate a la percusión. Como ven, aquí el tórax va a estar ocupado por líquido, en este caso es sangre. Y si nosotros lo percutimos, pues va a sonar mate. No vamos a tener aire ni nada de eso, entonces va a sonar mate. Y pues obviamente, como ven, ya hay una pérdida importante de volemia, que es 1,5 litros. Esto ya nos habla de un choque clase 3. Y por lo tanto vamos a tener datos de choque hipovolémico, compañeros, ¿ok? Entonces es lo más importante que vamos a estar revisando en estos pacientes. El tratamiento inicial es colocar un tubo torácico de 28 a 32 French, pues para que vaya saliendo toda esa sangre. Ahora, el ATLS igual te dice que esa misma sangre la puedes autotransfundir al paciente.
Para esto pues tienes que iniciar anticoagulantes y todo ese tipo de cosas, ver que realmente la sangre sea sangre nada más, no se haya coagulado, no haya una probable sitio de infección y todo eso, ¿ok? Entonces son cositas que igual y no preguntan tanto, pero pues para que lo conozcan. Ahora, aquí es lo que les decía. Aquí la TLS te dice que sí, cuando colocas el tubo torácico se drenan 200 mililitros por hora de 2 a 4 horas consecutivas, es indicación de que tiene que ingresar a quirófano de manera urgente, ¿ok? No es como tal definitorio de hemotórax masivo, pero aquí sí te lo pone que si tiene esto tiene que pasar directamente al quirófano, ¿ok? Así que pues para que hagan esa diferencia, compañeros. Muy bien, así acabamos con el hemotórax masivo. Y vamos a pasar al tamponade cardíaco, que como tal es la opresión del corazón por presencia de líquido en el saco pericárdico, en este caso casi siempre sangre. ¿Ok? Muy bien, aquí te dice que es muy frecuentemente causado por traumas penetrantes y se puede confundir mucho con el hemotórax masivo, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver la diferencia. Aquí el cuadro clínico clásico es la tríada de Beck, que son ruidos cardíacos velados, hipotensión, ingurgitación yugular, o también te lo pueden poner como aumento de la presión venosa, ¿ok? También de repente te mencionan el signo de Kussmaul, que sería importante que se lo aprendieran por si lo preguntan, pero la tríada de Beck es lo clásico que vamos a encontrar en el tamponade cardíaco. Ahora, dentro del tratamiento, todo lo que les acabo de decir ahorita, si me pusieron atención, yo les decía tratamiento inicial, que es lo primero que tienes que hacer en la escena o cuando te llegue el paciente, y ya después la mayoría lo vas a arreglar con cirugía realmente. Aquí en el tamponade cardíaco no es la excepción. Tenemos un tratamiento inicial, pero el tratamiento definitivo es la cirugía. Solamente que aquí en el tamponade cardíaco sí te hacía mucho hincapié en que si tienes quirófano y te va llegando el paciente y tiene datos de tamponade cardíaco, no le hagas la pericardiocentesis y le hagas la toracotomía o la esternotomía. Es lo que dice la TLS. Te dice, si no tienes luego así que ya puedas meterlo al quirófano, pues hazle la pericardiocentesis. Pero si tienes de entrada el quirófano y ya estás listo, mételo a quirófano y que chingue su madre todo, ¿ok? Entonces esa es la gran diferencia. Si les pusieran cuál es el tratamiento inicial en el examen y viene toracotomía contra pericardiocentesis, pues según el ATLS de esa medición sería la toracotomía, ¿ok? Pero si no les viene eso, pues pónganle la pericardiocentesis, compañeros, subxifoidea, ya saben todo eso, de preferencia guiada por ultrasonido. Muy bien, vamos a pasar al tórax inestable o flotante, que igual lo pueden encontrar así, y este se define como la presencia de una parte de la caja torácica sin continuidad. Aquí podemos ver en la imagen que tenemos 3 costillas que andan volando, ¿ok? Y lo vamos a definir más específicamente cuando hay 2 o más fracturas en 2 o más sitios de la caja torácica. Esta fue pregunta de examen, así que pues ya se la saben, compañeros, ¿ok? ¿Cuál es el cuadro clínico? Aquí el paciente va a tener dolor intenso, disnea y una respiración paradójica, ¿ok? La respiración paradójica es que no todo el tórax se va a mover de manera ahora sí que igual, es decir, vamos a tener un pedazo de tórax que no se va a mover cuando inhale o exhale el paciente, o se va a mover diferente. Y en casos extremos igual ya podemos encontrar enfisema subcutáneo. El tratamiento aquí te dice que pues tienes que administrar oxígeno a ese paciente y tienes que ir checando si no requiere una intubación, y esto lo vamos a requerir si el paciente tiene una presión arterial de oxígeno de menos de 60 milímetros de mercurio o una saturación de menos del 90%. También es importante tener una adecuada hidratación al paciente, no sobrecargarlo, y pues que tenga analgesia, ¿no? Que controlemos ese dolor. Entonces eso es lo que te dice el ATLS, compañeros. Terminamos así con lo más preguntado de trauma de tórax. Y aquí este es el resumen. Lo único, lo que les quiero hacer hincapié es que el ATLS te divide las lesiones en las que comprometen la vida y en las que no comprometen la vida. Porque te pueden poner de las siguientes cuál no compromete la vida, y es el tórax inestable. Las primeras 4 patologías que revisamos, el neumotórax a tensión, neumotórax masivo, tamponade cardíaco y neumotórax abierto, sí comprometen la vida.
Entonces el tórax inestable no lo compromete. Es muy preguntado, pero realmente no compromete la vida. No es como que sea un rojo que tengamos que atenderlo luego, ¿ok? En caso de que tengamos un neumotórax a tensión, neumotórax masivo, ese tipo de casos, compañeros, ¿ok? Pero bueno, les dejo el resumen por si le quieren tomar screenshot y pues ya saben. Muy bien, así terminamos trauma de tórax y vamos a pasar con el trauma abdominal y trauma pélvico. Muy bien, vamos a empezar y aquí lo primero que tenemos que revisar es la distribución del abdomen, porque pues tenemos abdomen anterior, posterior y los flancos, o al menos así te lo divide el ATLS, compañeros, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de dónde tengamos la lesión, son los órganos que podemos tener afectados y también el cuadro clínico que nos pueden arrojar, ¿ok? Bueno, de entrada tenemos que saber que el tórax, el abdomen, perdón, lo podemos tener hasta nivel de los pezones de las tetillas, ¿ok? Cuando, bueno, aquí te marca el ATLS que si el paciente tiene, bueno, tiene un desplazamiento o lo que sea, pues los órganos abdominales pueden llegar hasta esa parte, ¿ok? Y en el caso del tórax posterior, que es en la espalda, lo tenemos que empezar a dividir a partir del borde inferior de las escápulas. Así que si el paciente tiene lesiones, por ejemplo, no sé, ya en el último espacio intercostal o por abajito justamente de las escápulas, tenemos que pensar en que pueda tener algún daño abdominal. No nada más estar pensando en que tenga un trauma de tórax o ese tipo de cosas. También se pueden afectar vísceras abdominales, ¿ok? Eso es lo importante de lo que tenemos que conocer. Muy bien. Por otro lado, bueno, esto es lo que les mencionaba de lo que tenemos que pensar. Depende el lugar donde tenga la lesión. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener órganos retroperitoneales que casi siempre se van a ver afectados si tenemos un trauma abdominal de los flancos, como en esta imagen, o posterior, ¿ok? Aquí te dice que los órganos retroperitoneales en los que tenemos que pensar lesiones es en la aorta abdominal, en la vena cava inferior, en el duodeno, el páncreas, los riñones y los ureteros, compañeros, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si nosotros tenemos algún daño en los flancos o en el abdomen posterior, el paciente puede no desarrollar datos de irritación peritoneal. O sea, sí le va a doler la herida, sí le va a doler el madrazo, pero no va a tener que el rebote positivo, que todo ese tipo de cosas de irritación peritoneal que ya debemos conocer, y nosotros lo podemos dar por alto, así como de, pues no tiene irritación peritoneal, chingón, ¿no? Nada más es como el madrazo que tiene. Y pues no, siempre tenemos que estar seguros de que nada de eso esté afectado. Ahora, algo más que, bueno, otra cosa que podemos, que puede como enmascarar, por así decirlo, que tengamos irritación peritoneal es que el paciente tenga un trauma medular o bien que el paciente tenga alguna intoxicación, alguna sobredosis de alguna droga que esté bien pedillo y eso nos puede enmascarar el cuadro. Igual es algo en lo que hace hincapié el ATLS, ¿ok? Ahora, dentro de los órganos que más se afectan, tenemos una división dependiendo si el trauma es cerrado o el trauma es abierto. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Trauma abierto lo vamos a considerar cuando el paciente tiene una herida o algo así que atraviesa todo el músculo, ¿ok? Atraviesa fascia, atraviesa músculo y llega hasta el peritoneo. Si nada más es como que una laceración en la piel y se alcanza a ver la fascia muscular y todo eso, es un trauma cerrado, no se considera abierto, ¿ok? Ahora, ya aclarado eso, en un trauma cerrado, el órgano que más se afecta es el vaso, en un 40 a 55%. Yo me aprendería, si fuera ustedes, los porcentajes, porque en el ENAR pasado se preguntó mucho, así que pues ahí están para que se los aprendan. Ahora, en el trauma abierto, el órgano más afectado es el hígado, ¿ok? Por otro lado, sabemos que hay una división en cuanto al trauma abierto, si es con arma de fuego o arma blanca. En caso de que sea arma blanca, un cuchillo o algo así, lo más frecuentemente afectado es el hígado y en caso de que sea arma de fuego, el intestino delgado es lo más afectado, compañeros, ¿ok? Muy bien.
Ahora, vamos a revisar un algoritmo súper fácil de qué le tenemos que hacer a un paciente con trauma de abdomen. De entrada es el ABCDE, ya es lo que les digo, el ABCDE, todo vía aérea, que respire, circulación, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tiene una hemorragia exsanguinante, pues debemos de tratarla. Ahora, trauma abierto, ni le pienses, cabrón, va directo a la laparotomía, ¿ok? La laparotomía exploradora. Trauma cerrado, ahí va a depender. Si el paciente está hemodinámicamente estable, que no tenga hipotensión, que no esté taquicárdico, todo eso, le vamos a hacer una tomografía para evaluar completamente a ese paciente. Si está hemodinámicamente inestable, le tenemos que hacer un FAST o un lavado peritoneal diagnóstico. Ahora, aquí tenemos algunas ventajas o desventajas o indicaciones de cuándo tenemos que hacer uno o el otro. Vamos a revisarlas rápidamente. ¿Ok? Aquí. Muy bien. Ahora de entrada, el lavado peritoneal diagnóstico, bueno, podemos tener las ventajas como una muy importante es que no necesita transportar al paciente del área de resucitación, al igual que el FAS. ¿Por qué? Porque pues imagínense que lo tengamos que llevar a la sala de ultrasonido o lo tengamos que llevar a alguna otra planta. Ahí tiene que resolverse en la sala de choque, compañeros, porque si está hemodinámicamente estable y lo movemos, podemos lastimar más al paciente, podemos quitarle minutos o segundos preciados de vida y pues no. Lo que tenemos que hacer es en chinga diagnosticarlo, ¿ok? Ahora, es lo importante de estos dos, que nosotros podemos llevar ahora sí que el equipo para el lavado peritoneal diagnóstico y podemos llevar un ultrasonido portátil pues para evaluar al paciente. Ahora, aquí unas diferencias nada más del lavado peritoneal con el FAST es que el FAST sí es repetible y el lavado peritoneal diagnóstico no. O sea, el FAST lo podemos hacer una y otra vez, digo, igual no nos tenemos que tardar porque el punto de esto es que sea rápido para evaluar y tratar a ese paciente, pero si alguien no está como que tan adiestrado, por ejemplo, que diga, no sabes qué, mejoras tú que eres más chingón, pues el otro güey lo hace, ¿no? El lavado peritoneal diagnóstico no, o sea, es como del güey que lo hace tiene que estar seguro porque tiene un chance y es rápido porque pues ahora sí que se tiene que analizar la muestra, ¿no? Y otra cosa muy importante es que el FAST no es invasivo, ¿ok? Así como es tan simple como poner el ultrasonido en el abdomen del paciente y evaluarlo, y en lavado peritoneal diagnóstico pues sí tienes que introducir una aguja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son las dos diferencias más grandes, aparte ahí les pongo como otras cosas subrayadas, pero es lo más importante. ¿Por qué? Porque en el ENAR preguntaron, tienes un paciente con trauma cerrado de abdomen y está hemodinámicamente inestable, ¿qué le haces? Y en las opciones venía lavado peritoneal diagnóstico, FAST, la tomografía y ir a la parotomía. Entonces, si te ponen entre FAST y lavado peritoneal diagnóstico, es más útil el FAST. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo que les acabo de mencionar. Es repetible, no es invasivo, igual no lo tienes que mover del área, etcétera, 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 compañeros, ¿ok? Ahora, la tomografía aquí nada más te dice que puedes visualizar súper chingón todo, hasta los órganos retroperitoneales, y lo único como que malo es que es muy caro, tienes que pasar contraste IV, y lo malo de esto es que si el paciente tiene un choque hemorrágico y ya empieza a tener una lesión renal aguda prerrenal, pues lo vas a joder aún más. Entonces es como lo que tenemos que estar viendo ahí, ¿ok? Pero digo, ahí les dejo subrayado lo más importante, eso nada más es la aclaración que les quería hacer. Muy bien, ahora sí en el FAST, compañeros, ¿me pueden decir qué vamos a evaluar en el FAST? Los escucho. Excelente, compañeros. En primer lugar, vamos a evaluar el espacio hepatorrenal o también espacio de Morrison, así se puede conocer. En segundo lugar, el espacio esplenorrenal. En tercer lugar, los fondos de saco o bien el espacio pélvico, que va a depender mucho si eres hombre o mujer, pero digo, realmente vamos a evaluar esa parte del cuerpo. Y por último, la ventana pericárdica, ¿ok? Ahora, aquí vamos a tener dos variantes. El paciente puede estar hemodinámicamente estable chocado porque puede tener un choque, valga la redundancia, pero este choque puede ser de dos tipos, hemorrágico u obstructivo. Entonces por eso tenemos la ventana pericárdica, porque vamos a hacer una división aquí. Si tenemos líquido en esta parte o en esta parte,
seguramente es un choque de tipo hemorrágico, pero si tenemos líquido en el saco pericárdico que, bueno, que nos provoca un tamponade cardíaco, pues el choque va a ser de tipo obstructivo, compañeros, ¿ok? Ahora pueden existir los dos, eso es completamente real, pero es para que hagan esa diferencia, ¿ok? ¿Cuándo vamos a decir que un FAST es positivo? Cuando hay líquido libre. ¿Cuándo es negativo? Cuando no hay líquido libre. Ahora, esto es muy importante. Es líquido, ¿por qué? Porque en el abdomen puede ser sangre, puede ser orina, puede ser contenido intestinal, lo que sea. Entonces aquí no nos vamos a poner especiales en que, es sangre libre, ¿no? Es líquido libre, compañeros, ¿ok? Muy bien. Pasamos al lavado peritoneal diagnóstico. Ahora, dentro de más que sus indicaciones para preparar al paciente, ¿qué tenemos que hacer, compañeros? A ver, los escucho. Excelente, es tener un vaciamiento gástrico y urinario, ¿ok? Y por otro lado, ya te dice la técnica. Ahora, en el ENARM específicamente te preguntaban dónde tienes que hacer la punción. Y en pacientes no embarazadas o en pacientes masculinos tiene que ser infraumbilical. En pacientes embarazadas tiene que ser supraumbilical, compañeros, ¿ok? Esa fue pregunta para que la anoten y no la tengan mal. Ahora, ¿cuándo vamos a decir que un lavado peritoneal diagnóstico es positivo? Pues cuando tengamos de entrada aspiración de 10 mililitros de sangre directamente, es decir, que tú puncionas y te salen 10 mililitros luego ya es positivo, ¿ok? También es positivo si tenemos cualquier cosa que no tenga que estar en el intestino bueno, más que en el intestino, se me fue la palabra, compañeros. En el espacio peritoneal, que tengamos, no sé, bilirrubina, que tengamos heces, ese tipo de cosas. También te marca que si tenemos más de 100 mililitros o más de 500 leucos es positivo, pero esas ya son otras bibliografías. Aquí la TLS nada más te pone lo de los 10 mililitros, ¿ok? Y negativo, pues obviamente si no encontramos nada de eso. Muy bien. Ahora, pregunta obligada que fue preguntada, valga la redundancia, en el ENAR pasado. ¿Cuáles son las contraindicaciones para colocar una sonda vesical? Esta fue, bueno, la pregunto aquí porque pues tenemos que tener una descompresión gástrica y urinaria, entonces pues tenemos que poner una sonda nasogástrica y una sonda de Foley. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para colocar sonda vesical, compañeros? Excelente, que nosotros sospechemos que haya un daño uretral, y eso lo vamos a sospechar si hay presencia de sangre en el meato uretral, o también que tengamos equimosis en el periné, ¿ok? Así que esas dos son las dos situaciones clínicas que nos van a contraindicar el ponerle una sonda vesical o sonda Foley, compañeros. Muy bien. Pasamos al trauma seguimos en trauma de abdomen, pero ya nos vamos más a la pelvis, y realmente este tema es muy cortito. Aquí nada más tenemos que ver los tipos de fracturas o de trauma que podemos tener en la pelvis. Y tenemos el anterior, el lateral y aquí el vertical, ¿ok? De entrada, el más frecuente es el trauma lateral, que es del 60 al 70%, ¿ok? Aquí lo vamos a diagnosticar, bueno, más que diagnosticar, a llamar igual como trauma en libro cerrado, y el anterior como trauma en libro abierto, ¿ok? Que es menos frecuente. Muy bien, ¿qué es lo importante del trauma pélvico, compañeros? Aquí lo importante es que si tenemos un tipo de trauma en la pelvis puede sangrar muchísimo. Y pues lo que tenemos que hacer es contener esa hemorragia para después ya solucionarla en el quirófano y ese tipo de cosas. Porque si no, pues el paciente se va a vaciar y va a fallecer lamentablemente. Entonces, el manejo inicial obviamente es el ABCDE, como ya les he estado diciendo. Y también tener una compresión pélvica, ¿ok? Aquí te dice que tenemos que tener una compresión externa. Y lo podemos hacer con unas sábanas, con un cinturón pélvico, con muchas cosas. Y aquí nada más les pongo una radiografía de ejemplo que venía en el ATLS. Este es un paciente que llegó con trauma y ya ven, aquí tiene un trauma en libro abierto. Y posterior a que tenemos una compresión externa con el cinturón o la banda pélvica, pues ya se ve mucho mejor y el paciente mejora, ¿ok? Esto no es definitivo, esto se tiene que solucionar en quirófano, perdón, pero pues es realmente el manejo inicial y es muy sencillo. Así terminamos con trauma de abdomen y vamos a pasar con el traumatismo cráneoencefálico, compañeros. Muy bien, compañeros.
Aquí vamos a iniciar más que nada con la clasificación del traumatismo cráneoencefálico y nos lo vamos a separar por severidad, que se evalúa con la escala de coma de Glasgow, que ahorita la vamos a ver, y la morfología, o sea, qué va a estar dañado en la cabeza o en el encéfalo o en lo que sea. Y pues tenemos que diferenciar si el paciente tiene alguna fractura o bien tiene una lesión intracraneal, ¿ok? Y aquí más que nada es para que sepan la división y todo lo que tienen que saber, que es lo que vamos a estar revisando. De entrada vamos a ver la fractura facial que fue preguntada. Y esta es muy sencilla, compañeros. Aquí la vamos a dividir con la escala de Lefort y la dividimos en 1, en 2 y en 3. La 1 se conoce como horizontal porque, como pueden ver en la imagen, pues es un trazo horizontal, súper facilito, que va desde el septum nasal, sobre los ápices dentarios y hasta la apófisis pterigoides. Muy sencillo. Lefort tipo 2 es una piramidal. Aquí ya tenemos la forma de una pirámide, de un triángulo. Y este como tal va desde el puente nasal a través de los procesos maxilares en la pared interna de la órbita. Aquí lo podemos ver, ¿ok? Y también te va a agregar la apófisis pterigoides. En Lefort tipo 3 ya tenemos una disyunción craniofacial, o sea, un trauma culerísimo, ¿vale? Este te va a afectar la sutura nasofrontal, frontomaxilar. Lo mismo del piso de la órbita, continúa con la unión del cigomático frontal y la apófisis pterigoides. Entonces, este es el más culero de todos. Apréndanse la descripción. Y realmente es una pregunta regalada. Muy bien. Dentro del traumatismo craneoencefálico igual te preguntaban algunos signos. Te decían, ¿cuál de los siguientes es signo de una fractura del piso medio? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí vamos a ver los más importantes. De entrada, si te ponen a un paciente con anisocoria, es decir, que una pupila la tenga dilatada y la otra contraída, tenemos que pensar en que el paciente pueda tener un hematoma, más que nada epidural, o también que puede estar herniándose ese paciente. Entonces es lo que tenemos que estar pensando si vemos esto. Ahora, si nosotros observamos el signo de Batle, compañeros, a ver, díganme qué piso de la base del cráneo va a estar comprometido. Excelente, compañeros, el piso medio. Aquí igual podemos encontrar otorraquia, que es salida de líquido cefalorraquídeo por el oído, o neumotímpano, ¿ok? Para que lo tengan presente. Y los ojos de mapache que bueno, sí que parte de la base del cráneo se va a ver afectada, compañeros. Exactamente, el piso anterior. Ahora, aquí además podemos encontrar la... ¿cómo se llama? La rinorraquia, que es salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, ¿ok? Esto es muy sencillo y son preguntas que pueden tener fácilmente bien. Muy bien, ahora sí vamos a empezar con la evaluación del traumatismo craneoencefálico. Y de entrada vamos a evaluar la severidad con la escala de coma de Glasgow. Aquí se las dejo, realmente está muy fácil. Si se les complica, yo tengo una canción en el canal para que la puedan checar. Realmente es muy sencilla, dura 3 minutitos. Y si se saben la de Zafaera o la de Mamarre o esos perreos, pues mejor apréndanse una canción chida que sí les va a ayudar en su práctica diaria, ¿no? Muy bien. Aquí nada más es lo mismo de la división de leve, moderado y severo. Ya sabemos que severo o grave, 8 o menos, intubas a ese paciente, ¿ok? Pero bueno. Aquí, ¿cómo vamos a evaluar? Vamos a empezar fácil. Si este paciente tiene un traumatismo craneoencefálico de moderado a grave, ni le pienses, va directamente a tomografía. Aquí lo realmente difícil, o más que difícil, laborioso, es cuando ese paciente tiene un traumatismo craneoencefálico leve. Porque va a llegar y tú vas a decir, ¿qué le hago a este güey, no? O sea, ¿lo mando a su casa o si lo evalúo o algo así, no? Para eso el ATLS te da unas características con las cuales, si tiene alguna de ellas, pues le tienes que hacer una tomografía para descartar que tenga cualquier cosa mal dentro del cráneo. Y si no tiene nada mal, pues ya lo mandas a su casa, ¿no? De entrada, es que el paciente tenga una escala de coma de Glasgow de menos de 15 por 2 horas. Es decir, que tenga 15, 14 o 13. Que tenga 14 o 13, compañeros, ¿ok? Muy bien. Que tenga una depresión en el cráneo como tal. O también que tenga algún signo de fractura basilar, que es lo que ya, de la base del cráneo, que es lo que ya les estuve mencionando, ¿ok?
Ahora, que el paciente tenga vómito en 2 episodios, que tenga más de 65 años, que use anticoagulantes o que haya perdido la conciencia por más de 5 minutos o bien tenga una amnesia por más de 30, ¿ok? Entonces, esas son indicaciones de que el paciente le tienes que hacer una tomografía. O también aquí te mencionan que el paciente tenga un mecanismo de lesión peligroso. Y en el ENAR pasado les encantó poner que el paciente chocaba de frente. Entonces, eso es como indicación, por así decirlo, ¿ok? Así que si tiene cualquiera de estas positivas, tú le vas a evaluar con una tomografía de cráneo para descartar que tenga cualquier lesión interna. Ahora, ¿qué lesiones vamos a sospechar? Primeramente, un hematoma epidural y un hematoma subdural, compañeros. A ver, ustedes díganme cuál es cuál. ¿Los escucho? Excelente, compañeros. Van por el 10 en ese ENAR. Así que de entrada, vamos a ver el epidural. Aquí el ATLS te dice que es menos frecuente en un 5.5%, perdón, de los pacientes. Es un sangrado de origen arterial. Y aquí vamos a tener el sangrado que va a formar una... Bueno, sí, formar una forma biconvexa o también yo la considero como de elipse. Esto me hace como recordarlo más porque epidural comienza con E y elipse igual comienza con E. Entonces, como ven, pues son muy parecidas estas, el elipse y el hematoma epidural. Pero como tal, aquí les preguntan la forma biconvexa, entonces pues apréndanse esa. Aquí te dice que el paciente va a tener periodos entre que está lúcido y en que se deteriora. Entonces, así más o menos nos van a poner el caso clínico. Y posterior a eso tenemos también el hematoma subdural, que la TLS te dice que este es más frecuente en un 30%, este es un sangrando de origen venoso y tiene una forma bicóncava o semilunar, también yo la asocio como una forma de un plátano, más o menos se parece, ¿no? Y aquí el paciente sí va a estar deteriorado desde el inicio, ¿ok? Así lo podemos distinguir de manera súper sencilla y ahora sí vamos a pasar a ver el manejo del traumatismo craneoencefálico. De entrada, las pautas iniciales que te dice es que tienes que tener la examinación ABCDE en todo momento. Si tiene la hemorragia exsanguinante, pues la X, como ya saben. Y hacer una evaluación neurológica completa para ver que ese paciente no haya consumido drogas, ese tipo de cosas, ¿ok? Aquí tenemos que tener al paciente de preferencia con una presión arterial normal. Y aquí te dice que si el paciente no puede mantener una presión arterial sistólica de más de 100 milímetros de mercurio, tú le tienes que, ahora sí que checar o buscar por qué chingados está hipotenso. Y ya te dice, hazle un FAS, un lavado peritoneal, yo qué sé, ¿no? También te dice que si el paciente tiene como que alta sospecha clínica de que tenga una masa intracraneal, tú le tienes que hacer una craneotomía pues para descomprimir, ¿ok? También te dice que si el paciente tiene una presión arterial de más de 100 milímetros de mercurio, después de la resucitación y sospechas en una, ¿cómo se llama? En una posible masa intracraneal, ya sea el hematoma epidural o algo así que tenga asimetría de pupilas, pues es prioridad hacerle una tomografía, que es básicamente lo que ya estuvimos comentando, compañeros, ¿ok? Pero bueno, esto es lo inicial. Ya lo verdaderamente bueno viene en esta diapositiva. Empezando con los fluidos intravenosos, la hidroterapia, ¿ok? Muy bien, aquí te dice que el paciente tiene que tener, bueno, tenemos que manejarlo cuidadosamente, ¿ok? Te dice que de preferencia no utilices soluciones glucosadas por riesgo a que haya hiperglicemia. Aquí te dice que lo más recomendable es reanimarlo con una Ringer lactato o una Harman, que sería como su equivalente, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar que ese paciente vaya a hacer una hiponatremia igual, porque la hiponatremia se asocia a edema cerebral. Esta fue pregunta de examen, ¿ok? Entonces esto lo tenemos que estar checando muy bien en el paciente. Ya saben, tratar de no ponerle glucosada, utilizar Ringer lactato y cuidar la hiponatremia para que no haga edema cerebral. Por otro lado, te habla de la hiperventilación. Aquí te dice que tenemos que mantener una normocapnia, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú hiperventilas a ese paciente, pues obviamente vas a reducir la presión arterial de dióxido de carbono y eso te puede causar vasoconstricción cerebral y eso te puede producir isquemia, ¿ok? Ahora, aquí te dice que lo más, bueno, que el riesgo de que tengamos esta hipocapnia
es que el paciente tenga una presión arterial de dióxido de carbono por debajo de 30 milímetros de mercurio. Y en cambio, si tenemos una presión arterial de dióxido de carbono, perdón, de más de 45, podemos producir una vasodilatación y por lo tanto incrementar la presión intracraneal. Entonces lo más recomendable es tener ese PaCO2 entre 30 y 45 milímetros de mercurio. ¿Ok? Muy bien. El mannitol lo vamos a utilizar para reducir la presión intracraneal en caso de que esté elevada y este casi siempre se ocupa con una preparación al 20%, ¿ok? Aquí te dice que no tienes que utilizar mannitol si el paciente está hipotenso. Muy bien, pasamos a la solución salina hipertónica, que esta igual es utilizada si el paciente tiene... Bueno, si tú quieres reducir la presión intracraneal, o sea, si tiene hipertensión intracraneal, compañeros. Este es como ¿cómo decirlo? Pues sí, el segundo que vamos a ocupar si no tenemos mannitol o bien si el paciente presenta hipotensión, porque como ven, mannitol está contraindicado en hipotensión, pero la solución hipertónica es cuando se va a ocupar cuando el paciente tiene hipotensión, compañeros, ¿ok? Y por último, los anticonvulsivantes, aquí te dice que de entrada tienes que utilizar fenitoína, ¿ok? Digo, es lo que dice el ATLS, te lo pone incluso antes que que el diazepam o que alguna benzodiazepina, pero pues es lo que te dice el ATLS como tal, compañeros, ¿ok? Muy bien. Aquí vamos a ver ahora la muerte encefálica, que igual fue preguntada, y esta la vamos a sospechar si el paciente tiene una escala de coma de Glasgow de menos de 3, si no tiene pupilas reactivas, si hay ausencia de reflejos del tronco, si el paciente no tiene una ventilación espontánea y también si descartamos totalmente que el paciente no esté bajo el efecto del alcohol, de alguna droga o que el paciente esté hipotérmico. Esto lo tenemos que confirmar con algún estudio como el electroencefalograma, algún estudio del flujo cerebral o una angiografía, compañeros, ¿ok? Entonces apréndanla que esta fue pregunta de examen. Muy bien. Ya terminando el traumatismo cráneoencefálico, vamos a pasar con el trauma espinal o como tal de la columna vertebral. Esto es muy cortito porque son pocas cosas las que se preguntan. De entrada vamos a pasar con una pregunta pasada de verga. ¿Cuáles son las diferencias entre un choque neurogénico y medular, compañeros? ¿Los escucho? Excelente, compañeros. Muy bien, de entrada te dice que el choque neurogénico es lo que ya les había dicho. Que va a ser un paciente que tiene pérdida del tono simpático. Es decir, que va a tener su hipotensión y no va a compensar con una taquicardia. Va a estar bradicárdico. Y esto casi siempre se da con lesiones por arriba de T6, ¿ok? En cambio, un choque espinal o medular, lo que vamos a encontrar es que ese paciente va a tener flacidez, o sea, pérdida del tono muscular. Así es como los vamos a diferenciar y es como lo pueden poner en el caso clínico para que no se les olvide jamás, compañeros. Ahora, dentro del trauma espinal, pues realmente tenemos que evaluar todo, los dermatomas y ese tipo de cosas, pero son un chingo. Entonces, los que yo les recomiendo que se aprendan porque son los más preguntados, son los dermatomas a nivel de los pezones, que es T4, y a nivel de la cicatriz umbilical o del ombligo, que es T10, ¿ok? Si el paciente pierde sensibilidad por debajo de los pezones o por debajo del ombligo, pues ya sabemos que la afección es en T4 y en T10 respectivamente. ¿Por qué les digo que solo se aprendan estos? Porque la TLS te da un formato para que le evalúes todos los dermatomas. Como ves, es un chingo. O sea, realmente te va diciendo, ahí te pone hasta el dibujito y todo para que tú vayas diciendo, ese güey está bien, este no, ahí perdió sensibilidad. Y pues vayas viendo más o menos dónde tiene la lesión. Entonces les digo, lo más importante es que se aprendan estos dos. Muy bien, dentro de los traumas más importantes en esta sección vamos a ver la dislocación atlanto-occipital, que esta como tal es ¿cómo le llaman igual? La decapitación interna. O sea que el paciente va a tener este trauma es tan severo que se va a morir en el instante, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a haber una apnea por pérdida del control respiratorio, entonces realmente esta es como la peor que le puede pasar a un paciente y pues nada, esta es la que se tienen que saber.
Después otra que igual fue preguntada fue la fractura del Atlas o de C1. Aquí más que nada es la fractura de Jefferson, y lo que preguntaban, y es lo que dice el ATLS, que es el mecanismo de lesiones por carga axial. Y por último tenemos las lesiones en la carótida. Y bueno, esto más que nada es por trauma de cuello y ese tipo de cosas, trauma cervical. Y aquí te dice que tienes que sospecharlo si el paciente tiene fracturas de C1 a C3, ¿ok? Entonces aquí tienes que inmovilizarlo, y también tienes que sospecharlo si el paciente tiene sospecha de una fractura en el foramen transverso, ¿ok? Ahora, esta parte del Nexus, que son criterios para ver si inmovilizas o no inmovilizas al paciente, si requiere o no requiere radiografía, realmente no lo preguntaron, pero es algo que ha estado como en mucha discusión, entonces chance y lo preguntan después en el siguiente año, así que les recomiendo que les den una leída. Realmente nada más es para eso lo que les digo, que si inmovilizas o no el paciente, o si le vas a tomar radiografías a ese paciente. De entrada todos los inmovilizas, y es con lo que yo les recomiendo que se queden, pero si no, pues denle una checada, compañeros, ¿ok? Pero realmente esto que les dije es lo más importante. Y muy bien, así terminamos la primera parte del video de ATLS. Todavía faltan cosas que realmente fueron muy poco preguntadas, pero si quieren que hagamos video de trauma pediátrico, geriátrico, quemaduras, trauma obstétrico, ese tipo de cosas, pues déjenme saberlo en los comentarios, dejen me gusta y compartan el video. Todo lo que les dije en esta presentación fue preguntado, fue la mayoría de las cosas que se preguntaron en el ENAR. Entonces, si con este video ya tienen la parte de trauma hecha y derecha, compañeros. Así que, sin más por el momento, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que estén muy bien y cuídense mucho.